bien, ya estamos con el jurista Mario Amoretti. Muy buenas noches, doctor, por estar con nosotros en Sin Rodeos. Ayúdenos a entender muy bien de qué va este recurso llamado casación que ha interpuesto Keiko Fujimori a raíz de la orden que le envió presa, no la orden judicial que le envió presa de manera preventiva por 36 meses, de los cuales ya va cumpliendo 8 meses. ¿Por qué una persona, y cualquier persona, que recurre en casación a la Corte Suprema, lo hace porque considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales? El derecho a la motivación, el derecho contra la libertad personal, el derecho a probar, etcétera. De tal manera de que la Corte Suprema lo que va a verificar, se vulneraron los derechos fundamentales en lo que respecta a que se haya dictado una medida de prisión preventiva sin la concurrencia conjunta de los 3 presupuestos materiales y formales que siguiera el Código Procesal para los efectos de decretar prisión preventiva contra Keiko o contra cualquier persona. Tenemos que la opinión pública conozca, tenemos cerca del 50% de presos en el país con prisión preventiva. Sin sentencia. Y solamente nos preocupamos ahora los políticos. Por favor, preocupémonos también por los que vienen sufriendo injustamente cárcel. Correcto. Pero se trata de la lideresa de un partido, no ha sido candidata a la presidencia del Perú, definitivamente es un personaje bastante notorio. Díganos, doctor Amoretti, ¿qué posibilidades tiene entonces Keiko Fujimori de salir en libertad? ¿Hay los elementos suficientes para que mañana el Poder Judicial le dé la razón al fiscal supremo Rodríguez Montesa, aunque los argumentos que todavía no conocemos o los fundamentos de Rodríguez Montesa vayan en contracorriente a los de José Domingo Pérez, fiscal superior, que sí está pidiendo que Keiko se mantenga en prisión? Perdón. Todos los días. Yo ejerzo la profesión y estoy en el ejercicio a diario. No es algo sui generis, no, digamos. Todos los días sucede. Un fiscal superior está en contra de lo que opina el fiscal provincial, o el fiscal supremo en contra de lo que opina el fiscal superior. No necesariamente tiene que coincidir. Yo, porque quiero que se meta preso a X persona, tengo que coincidir. Yo, fiscal supremo, no tengo por qué coincidir con el fiscal superior. Ni el fiscal superior no tiene por qué coincidir con el fiscal provincial. Esto es algo inadmisible, porque el fiscal provincial ni el fiscal superior no son la última palabra. No son las personas que van a decidir la privación o la libertad de una persona. Por favor, que eso le entienda a la opinión pública. Pero el mejor escenario sería que todo el cuerpo de fiscales esté de acuerdo. No. Porque eso se supone que siempre y cuando el trabajo que se ha hecho fiscal está provincial, bien. El fiscal provincial Bien o el construido. fiscal superior hayan actuado en cumplimiento de lo que dice nuestra norma procesal. Claro, alguien está fallando ahí. Por supuesto. Alguien no está cumpliendo con la norma, como usted dice. Y da la casualidad de que casi el 90% de penalistas estamos en desacuerdo con estas prisiones preventivas que se vienen dictando, no contra Keiko Fujimori, sino con una gran mayoría, porque ¿cuál es el fin del proceso penal? El fin del proceso penal es tener a la persona para los efectos de que en su momento se le imponga una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Existen otras medidas que puedan suplir la prisión preventiva? Sí lo hay. ¿Cuál es? La comparecencia restringida, el impedimento de salida del país. De tal manera de que no recurramos al extremo para conseguir el mismo objetivo. Y eso es lo que desgraciadamente viene sucediendo. Se dice que el fiscal supremo aquí está en contra y está pidiendo que se declare duro. Es una simple opinión. El fiscal puede decir, pedir el infierno, y el Poder Judicial puede dar el cielo, porque no tiene el Poder Judicial. Ojo, el fiscal es el que pide. El fiscal requiere, que resuelve un caso judicial, es el juez. Claro. El juez, aquí el fiscal no tiene nada que ver con este asunto. Y el juez que iba a resolver la casación se acaba de inhibir. Se trata del juez Aldo Figueroa, también pues involucrado en el caso de los cuellos blancos, sin decir que sea culpable o no, pero tenía ahí ciertos vínculos con los fiscales que ya han sido pues desterrados, otros que siguen siendo investigados. Pero si ya ha habido, digamos, desde el Poder Judicial esta señal de querer
que el caso no se contamine, ¿por qué en el Ministerio Público no hubo lo mismo, no? Yo considero, una cosa es pedir y otra cosa es resolver. Si al doctor Aldo Figueroa lo están cuestionando, supuestamente imputándole una conversación que recién es una simple conversación, pero va a ser sometida a una investigación, pero él es el que tiene que decidir. Que es muy distinto, yo como le digo, el fiscal pide, el fiscal requiere, pero quien resuelve es lo que sepa la opinión pública, que el quien va a resolver es el juez, en este caso la Sala Penal de la Corte Suprema. Es por eso de que, para evitar cualquier problema, Aldo Figueroa ha dicho, me voy, dejo la cancha libre para que los otros colegas resuelvan. Entonces no deberíamos preocuparnos No, por de esta ninguna manera. voz de alerta que envía el propio coordinador del equipo de fiscales para el caso Lavallato. No, de ninguna manera, ya le digo, por una razón bien sencilla. El fiscal Vela dice que le parece sospechosa esta actitud o esta decisión de Rodríguez Montesa. Yo no quiero calificar, yo soy enemigo de las calificaciones o adjetivaciones. Yo simplemente digo qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice el Código Procesal Penal. Muy bien, si usted estuviera en los zapatos, ¿no?, del fiscal Rodríguez Montesa, ¿por dónde usted encontraría el lado flaco a los fundamentos que enviaron presa a Keiko Fujimori? ¿Por el lado de el tipo penal o por el lado de la obstaculización de la justicia? En primer lugar, siempre yo he manifestado, no es la primera vez que lo hago, de que aquí se pretende decir, recibieron dinero $1 millón para la campaña presidencial. Eso no es delito. Existe una ley de partidos políticos en la que señala que es una falta administrativa. Pero si en caso hubiese sido dinero de origen ilegal, entonces ahí sí se configura el lavado de activos. Pero siempre y cuando que la persona que recibe el dinero lo sospeche o tenga conocimiento de que proviene... La presunción o el conocimiento. De tal manera de que, para mí, y eso lo he venido sosteniendo y seguiré sosteniendo siempre, han debido ir por una denuncia por evasión tributaria. Porque si yo recibo 100 para mi campaña política y gasto 50, ¿dónde están los otros 50? ¿Por qué no le he declarado? O enriquecimiento claro, ilícito. no, porque no solamente los funcionarios públicos. Pero hay una evasión tributaria y la pena es casi igual que la de lavado de activos. ¿Ah, sí? Ah, sí, por supuesto. ¿De cuánto Hasta es la 12 pena años. de evasión Hasta 12 años. de impuestos, pero ya hubiese caducado? No. La de Keiko estaría todavía vigente. Tampoco. Pero ya le digo, van al extremo. Me hace recordar en la época de Fujimori, de Toledo. Denunciaban, iban al extremo para los efectos de ganar titulares en los medios de comunicación. Pero o sea, ¿usted cree que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de esta acusación, no está haciendo bien su trabajo, no ha hecho bien su trabajo? Yo simplemente digo qué es lo que dice la ley y a mi criterio, desde el punto de vista como abogado, y en todo caso, si quiero sancionar, yo soy, y siempre lo he manifestado públicamente, y lo digo ahora, todos aquellos que se han beneficiado mediante actos de corrupción deben ser sancionados drásticamente, pero aplicando la ley. Si no aplicamos la ley, le hacemos un favor. El tipo penal lavado de activos le queda grande a esta situación. Debieron ser por defraudación tributaria. Y no estaríamos en los cuestionamientos porque casi el 90% de penalistas consideramos de que no hay lavado de activos. Y ahí viene la preocupación. Vayamos nosotros a presionar y a insistir que fulano de tal vaya preso. No, pues, así no podemos nosotros. Ya tenemos bastante experiencia en la época de Toledo. Pero cuando se dice la presunción del origen negro o ilegal del dinero, la hipótesis fiscal es que Fuerza Popular para la campaña presidencial de Keiko Fujimori recibió $1 millón de origen ilegal de parte de Odebrecht, ¿no? Y la presunción radica en cómo se entregó ese dinero, es decir, no se bancarizó, se entregó en mano y se pitufió. Sí, la cuestión está, ¿hay algún partido político que haya recibido dinero y lo haya bancarizado?
Que conozcamos, no. Seguramente sí, pero claro, no por esos montos. No, pero es y lo que se decía con respecto a Keiko va a irradiar a esos otros casos. Ahí la situación. Quiero que la metan preso, porque los otros que vienen se van a beneficiar. Así no. Apliquemos la ley. Respetemos la Constitución, respetemos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que ha dicho la Corte Interamericana para los efectos de poder privar de libertad a una persona. Y lo digo con conocimiento. Yo he escrito 2 libros sobre prisión preventiva y me voy por el tercero. Hubo toda una polémica con respecto a el fallo del Tribunal Constitucional con respecto al caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Por qué salieron ellos en libertad después de haber estado presos también de manera preventiva? Porque justamente se dilató todo este proceso, por igual que lo está pasando con Keiko Fujimori. Se fueron hasta la Corte Suprema y ya vemos cómo, y yo siempre he manifestado, aquí sabemos cuándo entramos a un proceso penal, pero no sabemos cuándo salimos. Puede durar años. Y se demoró. Pero en el caso de ellos, mire, ahora hay una acusación fiscal. No, claro, que es cosa muy distinta. Porque la época fue una prisión preventiva. Por eso le digo, han llevado su proceso con ciertas restricciones, ¿no? Pero en libertad, pero al final del camino han sido acusados. Por supuesto, yo no por eso digo, ya si tenemos este antecedente, no solamente porque en el caso de Humala fue el Tribunal Constitucional quien para mí aplicó correctamente lo que dice el Código Procesal Penal en cuanto a la prisión preventiva. La Corte Suprema se ha pronunciado en similares situaciones a favor de que no se debe detener una persona si es que verdaderamente no existen las evidencias, los indicios razonables para privar de libertad, porque la libertad... Y por el lado de la obstrucción a la justicia, doctora Moretti, ¿qué opinión le merece todo lo que se demostró a lo largo del caso? Pero, perdón, allí yo siempre he cuestionado y hasta el momento nadie me ha respondido y digo lo siguiente. Se dice testigo protegido, 2 congresistas que recibieron dinero y pitufiaron e inclusive utilizaron a la madre y a la esposa. Han cometido delito. Y a una persona que ha cometido un delito yo no puedo convertir en testigo. Yo, fiscal, defensor de la legalidad, yo no puedo convertirlo en testigo. Porque eso sería crear un manto de impunidad. Pero a ver, entonces el valor de lo que, o sea, finalmente el que colabora es porque estuvo ahí o de testigo o de parte. Claro, ¿no? le doy yo la figura que es la colaboración eficaz. El autor de un hecho delictivo, el que ha colaborado en la comisión de hecho, se le da la colaboración eficaz. Y para los efectos, desde el punto de vista procesal, ¿por qué utilizar? Usted está cuestionando a los testigos, pero miremos un poco más amplio, ¿no? Esos testigos han colocado en una situación bastante comprometedora a la lideresa, porque han contado que todo lo que hicieron fue para beneficiar. No para beneficio propio, sino para el beneficio de una campaña presidencial. Apliquemos la ley, porque eso a la final eso va a ser declarado nulo y la persona que ha sido perjudicada va a salir como víctima. Eso es lo que yo siempre me digo. No hagamos las cosas para ganar titulares en los medios de comunicación. Hagamos las cosas de acuerdo a lo que dice nuestro Código Procesal Penal. Y eso es lo que lamentablemente no sucede. Correcto. El día de mañana entonces el Poder Judicial tomará una decisión. Será la jueza Iris Pacheco quien reemplazaría al juez Aldo Figueroa. ¿Por qué hay un artículo expreso que pide que el reemplazo de un juez que no puede participar por inhibición tal tiene que ser la menos antigua de su especialidad? ¿Por qué la menos antigua? Porque así lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, de que ante una situación se reemplaza a un magistrado, es el menos antiguo. Suena un poco incoherente porque uno quisiera que sea el más antiguo, con más experiencia. Pero es que yo tengo a otras personas, y se lo digo, porque yo he actuado de vocal suplente, y como era un vocal suplente, era el que estaba al lado izquierdo, que es el menos antiguo. O sea que no es algo que se viene así porque se le ha ocurrido a la sala, ¿no? Muy bien. Está plenamente Muchísimas gracias, doctora Moretti, por presentarnos su punto de vista. Y veremos qué pasa mañana, ¿no?